Ok. Buenos días, mi nombre es... Permíteme, porque falta en Facebook. Entonces, ahora sí. Hola, buenos días. Bueno, pues estamos nuevamente aquí los sábados y vamos a tener varias sesiones. Los bioasesores, bioasesoras ya están nuevamente por aquí presentes y nos van a dar charlas. Entonces, pues ahora tenemos el gusto de que la bioasesora Andrea nos comparta una charla que es bastante interesante. Nunca, jamás en mi vida me hubiera imaginado un título como este. Entonces, Andy, muchas gracias por iniciar nuevamente este ciclo y el espacio es tuyo. Te pido por favor que te presentes con nuestro público y que pues inicies con tu tema. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Andrea y actualmente soy egresado de la carrera de biología. Mi interés dentro de la carrera siempre fue la botánica y es por eso que al iniciar con las charlas quise tocar este tema nuevamente y ceguera vegetal es prácticamente un poco de lo que yo he estado o tuve que pasar durante la carrera. Bueno, comenzando, pues, ¿a qué se refiere este concepto de ceguera vegetal? En general, la ceguera vegetal va a ser un problema tanto biológico para estudiantes que son de la carrera, como también para aquellos que no lo son, que son personas comunes en lo social. Y esto es porque hay un énfasis en el desinterés por conocer y nombrar a las plantas, ya que se toman como organismos que al no tener movimiento no tienen una importancia o relevancia a nuestro alrededor, ya que siempre que vamos a ver un paisaje, lo primero que vemos es verde y es con lo único que nos quedamos de todo eso. Sin embargo, hay mucho más atrás de todo ese paisaje que nosotros llegamos a ver simplemente. Empezando con eso, pues aquí hay un ejemplo acerca de si todo o no todo es igual. En la imagen de la izquierda se puede observar un concentrado de plantas que están revueltas con algas. Prácticamente este ejemplo lo saqué de un medio artículo donde venía acerca de que la parte de la izquierda se confundió con macroalgas, que son algas muy grandes, porque están revueltas en el agua. Sin embargo, la imagen de la izquierda es exactamente la misma planta que se encuentra en el lado de la derecha. Y aunque no se ven iguales, la primera del lado de la izquierda es porque es muy, muy pequeña todavía. En cambio, ya cuando crece, se puede notar que hay una diferencia muy grande y que sus flores son demasiado llamativas. Y este se considera un lirio de agua. Ahora, este lirio de agua es, se podría decir que lo primero que pensamos cuando escuchamos lirio de agua es ahora esta otra imagen, esta otra planta que es muy, muy diferente de la anterior y aún así comparten hábitat. En la imagen que está en forma rectangular, pues se puede ver que ambas conviven en el mismo espacio y aún así se confunden o no se cree, no se le toma importancia a la primera que mostré, porque obviamente es más pequeña y el lirio de agua que se conoce es el que se utiliza para hacer artesanías. Entonces, es ahí donde empieza el problema de que nosotros como si no tenemos un interés hacia esa planta, no le vamos a tomar una importancia en absolutamente nada. Simplemente va a estar ahí existiendo y no vamos a saber de qué se trata. Es importante que se conozca acerca de las plantas. Para mí ha sido un tema muy debatido durante la carrera porque se enfocan tanto en enseñar acerca de cómo los animales interactúan o incluso en otros temas que tratan de evolución o sistemática, que es definir las especies. Por lo general siempre se tratan de animales y las plantas tienen un mundo enorme que todavía tiene mucho interés, tanto por cómo habitan en el ambiente, qué importancia tienen, además
de lo económico que cada una de estas plantas puede tener. Y cada una de ellas es muy diferente entre sí. Aunque estén dentro de los mismos grupos, siempre van a tener características muy distintas. En las imágenes que puse en esta diapositiva, son plantas que tienen nombres comunes y que ahorita se utilizan algunas como remedios caseros, y hay algunas otras, como en el caso de mala mujer, que tienden a ser como no peligrosas, pero sí te causan sarpullidos en algunos casos, porque si las tocas, pues tienen irritantes. Y para mí es importante que pues en cada una de las diapositivas que presente se miren las flores, porque como se puede ver, cada una es distinta. Aquí, empezando con esto, es otro ejemplo donde este grupo de plantas se llama bromelias. La piña y el heno, aunque no se parezcan en nada, como se puede ver en las imágenes, ambas pertenecen a este mismo grupo. Y algunos pensarían, aunque algunos, que la piña pues no crece así, pero la piña termina estando en el centro de una planta enorme y sigue siendo familiar o pariente cercano del heno. Y el heno crece de una forma totalmente distinta y hasta incluso se considera plaga por la forma tan rápida en la que crecen algunos árboles. Y sus flores, como se ve en la imagen del círculo bajo de la piña, son muy diferentes entre sí. Y es un mundo diferente igual dedicarse a estudiar cada grupo de plantas. Otro ejemplo de otro tipo de plantas muy distintas son los higos. En este caso, lo que nosotros conocemos como el fruto del higo es el que se puede ver en la parte de abajo, donde está abierto. Y eso, lamentable, lamentablemente, no es un fruto, aunque nosotros lo consideremos y lo consumamos, no lo es. Es como un saco donde prácticamente las flores se encuentran adentro. Va a tener una abertura en la parte de abajo y van a entrar avispas muy, muy pequeñas que van a ser las que polinicen flores que se encuentran dentro de este saco, o sea, en el interior. Todos esos puntitos pequeños que se van a estar viendo no son semillas, sino son flores que necesitan ser polinizadas. Esta es una adaptación que tuvo la planta para poder, pues, sobrevivir prácticamente. En algún momento se creyó que los higos no tenían flores y que estos solamente tenían su fruto, pero después de un tiempo, de varios estudios, se dieron cuenta de que pues las flores estaban siendo ocultas por este saco. Otro grupo de plantas que también no es muy valorado y aún así se encuentra dentro de muchas normas dentro de el país, que está bajo protección y que tiene que tener mucho cuidado, y la mayoría de personas que conviven durante estos ambientes ignoran, son los helechos. Los helechos son plantas que no tienen flores ni tampoco tienen semillas, y estos se van a reproducir mediante esporas. Las esporas o se encuentran dentro de estos pequeños puntos cafés que se pueden ver en las dos imágenes de abajo, y se han considerado como fósiles vivientes y tienen una antigüedad muy, muy grande. Los helechos son otro mundo también totalmente distinto dentro de la botánica, dentro de las plantas, porque hay de todo tipo de tamaños, de todo tipo de forma de hoja. Para identificar un helecho de otro, se tiene que tener una observación muy, muy buena, tanto para distinguir la forma como el tamaño, las hojas. Es, y casi todos los podemos ver iguales, o nosotros podemos llegar incluso a confundir estos helechos con unas hierbas cualquiera, y no lo son. En la imagen que se encuentra arriba, se podría pensar que esto es una palmera, pero no, es un helecho que tiende a medir de 4 a 10 metros y son demasiado altos, que por eso pueden confundirse con palmeras. Sin embargo, son helechos arborescentes y son los que más se encuentran protegidos ante la ley. Muchas personas los llegan a ignorar y estos se encuentran principalmente en bosques. Son demasiado importantes porque también nos van a marcar
qué tan preservado se encuentra un ambiente y qué tanta humedad todavía se halla en dicho lugar, ya que al estar demasiado secos, podemos saber que no se encuentran en las condiciones adecuadas ya el ambiente. Estos organismos requieren demasiada humedad, entonces son un buen indicador de si se está preservando o no un ambiente. También otro grupo de plantas que se suele tener mucha atracción, en este caso serían las plantas carnívoras, porque a todo el mundo le da curiosidad saber cómo son, de qué se alimentan, y no, las plantas carnívoras no van a vivir solamente de la carne de los animales, en este caso solamente insectos, sino que van a tener su propio sustento de alimentos, o sea, son literalmente también autótrofas y no van a necesitar todo el tiempo estar alimentándose de insectos. Por lo tanto, está como esa creencia de que sí necesitan estarse alimentando de insectos, pero pues la verdad es que no es así. Y la que comúnmente se conoce es la Venus atrapamoscas o la de abajo, que es como un jarrito, porque son muy vistosas. Yo incluso tampoco tenía en cuenta que había más tipos de estas plantas hasta que vi que justamente la flor que se encuentra al lado también se considera una planta carnívora y cualquiera la podría confundir con una flor o una planta cualquiera con florecita morada que está ahí. Pero la parte que es su parte carnívora se encuentra en la parte de abajo en sus hojas, ya que tiene una sustancia pegajosa que es donde se adhieren los insectos. Y es una planta que, si se puede observar, aunque sean todas plantas carnívoras, no tienen una similitud. Todas son muy diferentes. Entonces, eso es algo que, a mi parecer, no está muy visibilizado en esta parte de las plantas. Y aunque digamos que es lo mismo, pues no todo es lo mismo. Cuando nosotros siempre pensamos en plantas, o el concepto que siempre se nos ha dado de plantas es o que sirven para alimento, que son los típicos alimentos que conocemos, o que se utilizan para recursos de madera o para medicinas. Pero nosotros como ciudadanos, nosotros que vivimos en lugares urbanizados, no todos tenemos el contacto con esas plantas, ese alimento, e incluso no sabemos ni siquiera de qué parte de la planta viene o qué tipo de planta es la que crece de ese alimento. Como por ejemplo, en el caso de los jitomates, estamos hablando de que son arbustos, no es un arbusto pequeño. En el caso de las jícamas, no es una fruta que crece en un árbol o en un arbustito, sino es una raíz, es algo muy diferente. Nosotros estamos ahí consumiendo una raíz, que es el mismo caso que en las cebollas. También estamos consumiendo parte de una raíz. Em, Igual, en la parte de las guayabas, ahí sí estamos consumiendo un fruto que viene de un árbol. Y en el caso de los elotes es algo totalmente diferente también. Entonces, nosotros a veces no tenemos tampoco en cuenta de dónde o de qué parte de la planta estamos consumiendo. Simplemente nos limitamos a saber qué es alimento y son las únicas plantas con las que nosotros llegamos a interactuar. Sabemos que son plantas porque se comen, porque son verdes, porque sí, pero no sabemos de dónde vienen, no sabemos cómo se ven, no sabemos cómo crecen, no sabemos, o sea, no nos relacionamos con esa parte. Y a mi parecer es algo muy importante si queremos saber de dónde se están extrayendo nuestros recursos o lo que nosotros consumimos diariamente. La importancia que tienen las plantas no solo es que nos dan oxígeno y van a capturar el dióxido de carbono y van a limpiar un poco la atmósfera, también que son parte de la base de la cadena alimenticia, de las cadenas tróficas, van a ser las que ayuden a que los demás organismos empiecen a tanto a vivir, a alimentarse, reproducirse. Es la base de muchos de los animales, incluso de nosotros mismos, para que sigan existiendo. Y aún así no se les da esa importancia o esa visibilidad acerca de cómo se comportan, dónde viven, por qué viven en ciertos lugares. Simplemente con saber que son plantas, los animales la consumen, es suficiente para nosotros. Además de que son los productores primarios, esto quiere decir que ellos mismos van a producir su alimento.
Entonces, es, para mí sigue siendo un mundo que es muy sorprendente porque no van a depender de otros animales. Aunque existe interacción con los polinizadores, hay plantas que no necesariamente los necesitan y que incluso con la propagación en el viento o que sus semillas caigan al suelo ya es suficiente para que se reproduzcan. También otra vez retomando, van a ser indicadores en cuanto a cómo se encuentra un ambiente, ya sea que ellos ayuden a la regulación de la temperatura y también de su humedad, y van a ayudar a que sujeten el suelo. Son indicadores de todo tipo. Al conocer nosotros qué plantas se encuentran en dichos ambientes, sabemos qué tan conservado o qué tan dañado se encuentra dicho lugar. Y esto va relacionado con los tipos de vegetación que nosotros encontramos en México. La típica frase que todo el mundo nos ha dicho es que México es un país megadiverso. Y todo el mundo se fija en la diversidad que hay en animales, en reptiles, en mamíferos, en aves, pero realmente la diversidad que hay de esos animales que nosotros tenemos en plantas. Hay demasiados ambientes diferentes y de selvas hasta matorrales, bosques, y se puede ver cómo se extiende a lo largo del país, o sea, dónde se ubicarían esas zonas. Actualmente, o si se ve en un mapa real, ha disminuido mucho el porcentaje de selvas, de bosques, y se ha extendido más el de matorral, que es un ambiente más seco, por extensiones de urbanización, por las carreteras. Todo eso va desplazando a la vegetación y se cree que no es tan importante que haya un bosque tan grande porque pues son plantas, o sea, no pasa nada. Todo el mundo piensa que es como sin importancia o no se ponen a pensar que si siguen desplazando las personas haciendo más y más grande, urbanizando más y más partes de esto, las plantas, aunque dejen de ocupar espacio, empiezan a marcar eh, que hay un deterioro ambiental en ciertas zonas. Voy a pasar unas imágenes acerca de algunas plantas que se encuentran en tres ambientes diferentes. Cuando hablamos de matorral, siempre se habla de espinas, por lo general. Siempre pensamos en cactus, plantas de espinas y todo. A lo largo de, en algún momento, cuando a los de biología les toca ir a prácticas de este tipo, pues casi nadie se interesa en esta parte de visualizar las plantas. Simplemente se les hace bastante como más tedioso para muchas personas que son hay mucho, hay muchas, la tierra muy diferentes entre y que vemos con las todas las flores de la gobernadora, los isotes, los cactus, todas estas plantas conviven unas con otras. Y por lo general, cuando tú llegas a visitar un ambiente como este, no, no puedes ver a todas las plantas con flor. Y sin embargo, todas las plantas que llegan a florecer son muy distintas unas entre sí. Hasta yo soy la que se maravilla con todo. Estudiar o dedicarse a la planta de botánica es muy complicado porque son muchos organismos y todo el mundo lo reduce a que no es tan difícil como estudiar ballenas o no es tan difícil como estudiar cierto otro organismo. Y siempre que te ponen a estudiar plantas, tienes que aprender sobre todas las plantas de casi todos los ambientes y todas las plantas son muy diferentes unas entre otras. Por ejemplo, estas que son de matorral no tienen nada que ver con estas que son de bosques. Aquí son bosques templados y bosques de montaña. En las primeras se puede ver un pino, una ostrea también se usa una especie de esta planta para madera, los robles, que son los encinos, un palo de rosa y un jaboncillo.
Estas plantas son igual muy diversas unas entre otras y esas son más de ambientes húmedos. También en los bosques, algo que aquí no puse, fueron helechos, que son también los que dominan mucho. Y incluso aquí, en estas imágenes, se puede ver que el jaboncillo y el roble, si el jaboncillo no tuviera las flores, se puede confundir muy fácilmente con los encinos y es un trabajo muy laborioso estar tratando de identificar si lo que estás viendo tú es tanto un jaboncillo, porque la mayoría de personas no le toman importancia porque se ven casi igual y es como de, bueno, es una planta, es verde, es un árbol, está bien. Sin embargo, cuando empiezan a haber introducción de otras especies, empiezan a marcar que hay un deterioro al ambiente cuando empiezan a crecer plantas que no deberían en estos lugares, se empieza a notar que ya tanto que hubo eh, ¿cómo se dice? Que alguien interrumpió dentro del ambiente o que lo están desgastando. Entonces empiezan a crecer plantas que no deberían y empiezan a dominar y a desplazar prácticamente a las plantas que originalmente tienen su lugar ahí. En el caso de las selvas, es igual. Las selvas son como que las más reconocidas, a diferencia de bosques o matorrales, porque tienen más animales, porque tienen como los jaguares, tienen animales más grandes, a las personas les llaman más la atención, entonces por eso es como que todo más fácil, eso, donde cada una de estas sigue siendo una totalmente diferente, crecen, incluso las células crecen diferentes, y así, eh, cuando alguien se detiene a ver una planta, si no la ve con flor, sigue siendo algo verde y no le toman importancia otra vez al problema principal, que las plantas siempre se han utilizado como un elemento decorativo, donde lo que importa es el paisaje, para que una persona se tome una foto viendo lo verde que hay atrás, es como de, bueno, es verde, es natural, se ve bien. O incluso para fotografía, ya más especializada en revistas, lo que más importa, incluso para fotógrafos, no es fotografiar plantas, es fotografiar a los animales. Como se puede ver en las imágenes abajo, el ave y el camaleón, este, ambos, en la parte las personas están concentradas a tomar la foto y capturar al animal en vivo, que capturar el ambiente en donde se encuentra. Y se entiende porque los animales se mueven, son bonitos, tienen colores diferentes, formas diferentes, pero como hemos visto a lo largo de las diapositivas, las plantas también tienen formas diferentes, tienen colores diferentes, viven en lugares diferentes, pero nos único que damos y sabemos que es un ambiente natural. Y esto ha sido consecuencia de, Andy, se escucha nuestro muy trabado. desarrollo urbano, algo entendible, pero también debemos aprender a mandar. ¿Sí se me escucha? Sí, de repente te escuchas como muy trabado y se pierde el audio. No sé si, o bueno, también si te podrías acercar un poquito más a tu micrófono. Ah,
Sí, es que creo que estable. Ya, ahorita te escuchaste más fuerte. Ok, bueno, la, el incremento de la población ha hecho que empiecen a haber viviendas donde ya no deberían ir. Cuando uno va camino hacia otra ciudad o va a algún pueblo, entre comillas, las carreteras que nosotros regularmente transitan árboles están porque es muy poco común ver una calle de Puebla que tenga árboles. Tuve la oportunidad de visitar el centro de Puebla y yo no aguanté el calor, sí sentí que había mucho calor aquí. Era un calor. Andy, ¿sigues ahí? Sí, se salió Sí, pero continúa. de la sesión. Sí, bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, aparte que de desarrollo, ¿no? Y es muy evidente que parte de que haya más calor es que se van quitando áreas naturales. Y aunque haya un desarrollo económico detrás de eso, y bueno, ya sabiendo acerca de que el desarrollo va a ser inevitable, a veces ese mismo desarrollo no suele traer como o arrastrar la parte natural con él, sino que busca sustituir esa parte porque, no sé, a veces como que incomoda, que las plantas son suciedad, etcétera. Tienen muchos conceptos negativos acerca de lo que es natural y creen la mayoría de personas que porque está verde es algo bueno, pero no siempre es así. Actualmente, y ya en ciudades muy centralizadas, suele haber mucha naturaleza sintética. Se ponen plantas sintéticas para que no ensucien, para que no se tengan que regar, para que no estén preocupados si se secan o no. Tanto en las paredes como en los pastos sintéticos, igual se empiezan a sustituir los ambientes naturales por este ambiente sintético para facilitar la vida de muchos y sin embargo trae consecuencias de que aparte de que no convivimos con de tener algo más limpio. Y no solo afecta en cómo se ve o qué aire estamos respirando o cosas así, sino que también ha llegado al punto en que
la mayoría se le hace más fácil consumir igual los enlatados, frutas enlatadas, empaquetadas, a consumir una fruta que venga de algún lugar natural, y por tanto, por cómo dura, por todo eso. Y así prácticamente vamos desplazando lo natural. Incluso actualmente ya se está tomando en cuenta eh, poner árboles artificiales dentro de ciudades para purificar el aire, así quitando ahora los árboles que había y como ayudando. Bueno, ya para terminar, porque mi conexión ya no me deja, pues más que nada es recalcar que pues estamos perdiendo mucho de lo que nos pertenece, que es lo natural, y es un problema muy grave tanto para los que estudian como para las personas que, pues para todos en general, porque no conocemos acerca de la importancia que tienen muchos de estos organismos para nosotros. Y es un mundo muy grande, la verdad es a veces muy decepcionante incluso para mí dentro de la carrera, que no se le puso tanta atención o que no se te reduce a un semestre, un tiempo en el que vas a estudiar todo el grupo de plantas, todas las plantas que existen, como si fuera tan fácil o como si no fuera tan diferentes unas entre otras, incluso siendo parecidas. En la planta incluso que puse aquí al final, esta planta es parte de los parientes que son como del jitomate e incluso de la papa. Y no se parecen nada a las plantas que vienen de jitomate ni la papa. Entonces, para mí es como, en conclusión queda eso de que tanto para los que estudian, son estudiantes de la carrera de biología, como para los que vivimos o viven cerca de lugares naturales, que sí se tome importancia de esto, porque son organismos que aunque no se muevan, para mí siguen siendo sorprendentes y yo sigo enamorada de la parte de la botánica y creo que siempre lo voy a defender. El artículo que yo leí trataba justamente de esto que les acabo de platicar y sí se me hace una cosa muy triste, pero yo espero que al menos con lo que pude medio mostrarles, surja un pequeño interés en conocer qué hay atrás de todas esas plantas. Y ya, sería todo, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andy. Nos traes una plática bien interesante, porque como te decía al inicio, no, cuando hablas así de ceguera vegetal, pues no, bueno, al menos yo no me imaginaba como de qué ibas a hablar. Y bueno, nos diste un panorama general. Es bien interesante, pero también me quedo mucho con esto que mencionas casi al final, que justamente, bueno, pues ahora nos estamos quejando todos porque pues hace mucho calor y bueno, como les digo yo en muchas ocasiones, bueno, ahí se están peleando que porque, ay, que yo soy equipo frío y equipo calor y no sé qué, pero pues realmente nadie hace algo por evitar que el calor siga sintiéndose tan fuerte, como que nada más se la pasan peleando y sintiéndose orgullosos, orgullosos, pero no hacemos o no actuamos. Y justamente como lo mencionas, una de las consecuencias que se está viendo de que cada vez se sienta una temperatura más alta, de que haga más calor, pues es una consecuencia de que estamos acabando con la vegetación, que esa vegetación sirve para regular la temperatura, entre muchas otras cosas. Algo que también me parece sorprendente, como lo mencionas, bueno, sí necesitamos tal vez un desarrollo, un progreso, pero está siendo muy mal planeado de tal manera que, bueno, pues vamos a construir casas, vamos a construir grandes complejos, carreteras, infraestructura, pero no estamos considerando que también necesitamos un ambiente natural, porque es de ahí de donde pues nos va a dar la subsistencia para todos. Debemos de considerar que justamente las plantas
las algas son quienes realizan la fotosíntesis, quienes son los productores en una cadena trófica, entonces, o una cadena alimenticia, entonces que pues son la base de la vida. Si no existen, pues toda la vida animal se ve comprometida y entre ellos la vida animal pues nos incluye a los humanos, porque en muchas ocasiones decimos, ay, sí, los animales, pero no consideramos que los humanos formamos parte de este reino animal. Y la otra que también me dejó sorprendida es justamente ver cómo cada vez se prefiere más lo artificial. Veía este aparentemente césped verde verde, pero dices, bueno, es que esto es artificial y que en muchas ocasiones pues se están colocando estas plantas artificiales, pues justamente para no darles un mantenimiento adecuado, para no estarles regando, para que no se esté cuidando. Y ahora sí que lo más sorprendente es que justamente, digamos, con esta tecnología, lo que ahora se está intentando, como lo mencionaste, es colocar árboles artificiales, lo cual implica, pues sí, un desarrollo tecnológico, implica pues mucho gasto y cómo de repente nos cambia la mentalidad pensando que estamos avanzados tecnológicamente cuando pues lo más sencillo y lo más eficiente sería tener nuestra planta, nuestro árbol natural ahí. Entonces, sí, como que no nada más es ver toda esta variedad y diversidad y servicios que las plantas proporcionan, sino pues ver también como humanidad, como sociedad, qué es lo que estamos eligiendo y hacia dónde nos estamos dirigiendo nosotros mismos, porque en muchas ocasiones como que no me queda claro si realmente queremos nuestra sobrevivencia o queremos extinguirnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, pues a mí me gustó mucho tu plática y bueno, por ahí en varias páginas que compartieron, también agradecen tu plática. No sé si quieras comentar algo más. Pues creo que no, o sea, yo quise hacer la plática con la mera intención de platicar un poco acerca de lo que a mí me gusta, porque así dentro de la carrera a mí me saturaron de animales y a mí esa parte nunca me gustó, no me llamó la atención. Yo sí me metí en biología con la mentalidad de conocer acerca de este mundo, que es un mundo enorme. La verdad a mí siempre me ha parecido un mundo enorme. Las personas o los profesores que he tenido que comparten este gusto como yo, lo ven como un mundo lleno de cosas, posibilidades, se emocionan y a mí me transmitieron todo eso. Entonces, sí quiero transmitir también un poco de esto porque a mí, aunque me emociona y me sigue dando alegría hablar de esto y yo soy fanática de... Hay que ver las plantas, hay que tomarles fotos, hay que ver cómo son, porque todas son tan diferentes entre sí y a mí me ha costado mucho trabajo. Incluso acá apenas estoy empezando a diferenciar unas de otras. Es como que sí he sentido incluso en la misma carrera que a los maestros que son de botánica o los que nos gustan este tipo de, de organismos nos hacen menos porque es como de, pues sí, pero pues es que nada más es una planta, no es tan importante. Y a mí sí me parece como que sí debería de haber una importancia relevante, porque estudiarlas es muy complejo, la verdad es muy difícil. Y no sé, que se estén incluso ahorita con todo esto de nuevos avances, urbanización, se está recorriendo mucho o desplazando mucho estos ambientes naturales y se va a perder toda esta biodiversidad. Muchas de estas plantas pues ya se encuentran en peligro de extinción y como son plantas pues no hacen caso a que pues no es importante porque no es un animal que se mueve. Y para mí, pues es un contraste entre lo que me hace feliz y lo que me también a la vez me pone triste, porque en algún momento, pues ya no va a haber tanta diversidad que podría estudiar. Sí, justamente también lo mencionaste, ¿no? Cuando se van a tomar, bueno, vamos a la naturaleza y lo que queremos es tomar fotos de animales. Y justamente me quedé pensando así de, bueno, pues es que hay muchos, incluso concursos para fotografiar la naturaleza, pero básicamente se refieren a animales.
animales que estén, pues no sé, en una pose especial o cosas así. Y en pocas ocasiones se consideran las plantas, y aunque digas, bueno, es que esta planta, bueno, hay algunas plantas que para mí parecen así maravillosas, y sí, realmente no se les considera. Entonces, sí, creo que tenemos en general un gran desconocimiento, no solo los biólogos que digamos que están más cerca, sí, claro, hay botánicos y que están súper entusiasmados, pero de manera general, como que los biólogos en muchas ocasiones, pues no les damos la importancia y pues, digamos, en la población en general, pues tampoco se consideran como algo importantes. Pero como lo mencionaste, como también lo dije hace un momento, pues la vegetación en general, las algas son fundamentales para la vida. Entonces, si queremos, pues, que estos cambios de tiempo atmosférico o estas variables climáticas, pues, no nos hagan tantos estragos, pues debemos empezar a pensar qué hacer para tratar tal vez de regenerar o en la medida de lo posible, pues hacer que las áreas naturales pues estén un poco menos dañadas. Entonces, pues muchísimas gracias por darnos este panorama general, por siempre que nos das una plática, que nos platicas sobre tus plantas y por estar tan entusiasmada y tan interesada por darlo a conocer. Así que muchísimas gracias, Andy. Si surgen alguna duda, algún comentario, pues te la haremos llegar. Y bueno, pues nos despedimos y dejando siempre pues este canal justamente para que cuando gustes, pues nos des otra charla. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias a quienes nos siguieron. Y nos vemos, bueno, en la semana tendremos varias actividades. La próxima semana tendremos otra charla de ¿y tú qué haces? Y también los invitamos porque para el próximo 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, haremos algunas actividades, pero también con algunos colectivos de acá de Cuautepec. Se está realizando un campamento y algunas de las bioasesoras y asesores asistirán para compartir conocimientos, saberes y experiencias. Así que están más que invitadas e invitados. Muchas gracias a todos. Nos vemos por aquí en este mismo enlace. Muchas gracias. Hasta pronto.